noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche y tener la oportunidad de darle a conocer el programa divino correspondiente para este tiempo. Según la parábola que citó Miguel Bermúdez Marín, aquí el Señor Jesucristo muestra un misterio del reino de Dios. En esta parábola, Él nos dice que la buena tierra son aquellos que oyen y entienden la palabra. Dice San Mateo capítulo 13, verso 23, dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Esa es la buena tierra. Tiempo de entender la palabra del reino. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Tiempo de entender la palabra del reino, porque la palabra del reino es la buena semilla, la buena simiente que es sembrada en las personas que escuchan la enseñanza, la predicación de la palabra de Dios para el tiempo en que viven. O sea, que escuchan el mensaje que corresponde para el tiempo en que están viviendo. Ahora, no es solamente escuchar, sino entender ese mensaje, porque ahí está la bendición divina y esa es la única forma en que la persona puede llevar el fruto correspondiente para ese tiempo. Porque cuando la palabra es sembrada en la persona, Dios espera que produzca el fruto que corresponde para ese tiempo. Ahora, si estuviéramos viviendo en el tiempo de Noé, ¿qué palabra del reino tenía que ser sembrada en nosotros? El mensaje de Noé. Y ese mensaje, al ser colocado en nosotros, al escucharlo y entenderlo, nosotros brazo a brazo estaríamos con Noé en la construcción del arca. Y luego de terminado el trabajo, cuando Noé entró al arca, nosotros juntamente con él entraríamos. ¿Por qué? Porque esa palabra que recibió Noé fue sembrada en nosotros, pero nosotros no estamos en el tiempo de Noé literalmente, sino en un tiempo paralelo al tiempo de Noé. Así es que, ¿cuál es el mensaje que tiene que ser sembrado en nosotros? Si estuviéramos viviendo en el tiempo de Moisés, el mensaje que tenía que ser sembrado en nosotros era el mensaje de la ley, para producir de acuerdo a ese mensaje. Si estuviéramos viviendo en el tiempo de Juan el Bautista, el mensaje que tenía que ser sembrado en nosotros era el mensaje de Juan, que preparaba al pueblo para recibir al Señor en su primera venida. Si hubiéramos estado viviendo en el tiempo de Jesús 2000 años atrás, ¿qué mensaje tenía que ser sembrado en nosotros?
el mensaje de Jesús. Si estuviéramos viviendo en el tiempo de los apóstoles, cuando ya el Señor Jesucristo ascendió al cielo, ¿qué mensaje tenía que ser sembrado en nosotros? El mensaje que estaban predicando los apóstoles. Si estábamos entre los gentiles, entonces el mensaje que San Pablo estaba predicando, porque ese era el mensaje para la primera edad y también era el mensaje de la dispensación de la gracia. Ahora, por cuanto nosotros no vivimos en ninguno de esos tiempos pasados de dispensaciones y edades pasadas, esos mensajes nosotros los hemos escuchado o los hemos leído en la Biblia, pero nosotros no vivimos en el tiempo en que los apóstoles estuvieron predicando, o el Señor Jesucristo, o Juan el Bautista, o Moisés, o Noé, o alguno de estos profetas del Antiguo Testamento. Ahora, para nosotros en el fin del tiempo, el Señor Jesucristo en Apocalipsis capítulo 4 verso 1 nos dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ahora Él promete mostrarle a sus hijos las cosas que han de suceder después de las edades de la iglesia gentil, o sea, después de las cosas que ya sucedieron en el pasado. Hay otras que tienen que acontecer en el fin del siglo, las cuales Él promete mostrarle a todos sus hijos. Y para que todos sus hijos entiendan, conozcan estas cosas, el Señor Jesucristo aquí en Apocalipsis capítulo 22 y verso 6 nos dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Son palabras fieles y verdaderas. ¿Por qué? Porque son la palabra o las palabras del reino de Dios. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Todas las cosas que Él dijo que le mostraría, todas las cosas que tenían que suceder y que les mostraría a sus hijos. Vean ustedes la forma en que Él se las muestra, enviándole a su ángel mensajero, el último profeta mensajero, con la revelación completa de las cosas que deben acontecer en el fin del siglo, dándole a conocer así todos estos misterios del reino de Dios que corresponden al fin del siglo, dándole a conocer el gran misterio de la cosecha de la siega en el fin del siglo, para lo cual Él dice: porque en el fin del siglo el Hijo del Hombre enviará sus ángeles. ¿Para qué? Para llevar a cabo la labor que corresponde a la labor de la cosecha en el fin del siglo. Y también en San Mateo capítulo 24, verso 31, Él dice: y enviará
sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Estas son cosas que deben acontecer en el fin del siglo, las cuales son dadas a conocer por medio del mensaje del ángel del Señor Jesucristo, el cual le da el Señor Jesucristo para que lo revele a todos los hijos de Dios, para que así conozcan las cosas que deben acontecer en el fin del siglo y puedan llevar mucho fruto, puedan llevar fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. Esta es la palabra que tiene que ser sembrada en el corazón de todos los hijos de Dios en el fin del siglo, para que produzca todas las bendiciones que Dios le ha prometido a todos sus hijos. Así es que para el fin del siglo tenemos grandes promesas, grandes bendiciones que Dios ha prometido, las cuales son dadas a conocer a todos los hijos de Dios. Y esta palabra del reino, este mensaje, el mensaje del evangelio del reino, que es el mensaje que trae el ángel del Señor Jesucristo en el fin del siglo, con el cual le da a conocer todas estas cosas, todos estos misterios del reino de Dios. Es el mensaje que cada escogido en el fin del tiempo estará recibiendo, porque cada escogido es la buena tierra donde esa palabra del reino, el evangelio del reino, tiene que ser sembrada esa palabra para que produzca el fruto correspondiente para el fin del siglo. Así es que esa es la palabra, ese es el mensaje que todos los escogidos deben escuchar y entender, porque es el mensaje que trae para todos los hijos de Dios las bendiciones de Dios. El mensaje que nos prepara para ser transformados y raptados. Por esa causa, el mensaje del evangelio del reino fue representado en la trompeta final o gran voz de trompeta. Ese es el mensaje con el cual el ángel del Señor Jesucristo le da a conocer a todos los hijos de Dios las cosas que deben acontecer pronto, que deben acontecer en el fin del siglo. Y estamos en ese tiempo porque es el tiempo de entender la palabra del reino. Esa palabra del reino, el mensaje final del Señor Jesucristo por medio de su ángel mensajero, revelándole, dándole a conocer las cosas que deben acontecer pronto. Tiempo de entender la palabra del reino. Que Dios nos continúe bendiciendo a todos y que todos produzcan fruto en abundancia a 100 por uno, que es el máximo, es lo máximo que podemos producir en el reino de Dios. Muchas gracias por vuestra amable atención y pasen todos muy buenas noches. Con nosotros, Miguel Bermúdez Marín.
Gracias a Dios por William Soto Santiago. Gracias a Dios por este mensaje también. Pueden sentarse. Agradecemos a nuestro Padre Celestial esta palabra que nos ha sido dada para este tiempo final. Nosotros tenemos que agarrarnos fuertemente de esta palabra. Jesús de Nazaret, en su día, Él habló acerca de esa palabra y nos dijo: el que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre trae esa simiente, que es la simiente palabra, es la simiente original. Y esa simiente original producirá de acuerdo al programa original de Dios. Y nosotros tenemos el privilegio de poder recibir esa simiente palabra en nuestro corazón y permitir que esa simiente palabra produzca fruto.